¿Sabías que incluso los más grandes apóstoles enfrentaron conflictos? Sí, Pedro y Pablo, dos de los pilares de la fe cristiana, tuvieron un desacuerdo que resonó profundamente en la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué chocaron estos hombres elegidos por Dios? Hoy profundizaremos en esta fascinante historia y revelaremos verdades sorprendentes que cambiarán la forma en que entiendes la dinámica de la iglesia primitiva. Si amas a Dios y a Jesucristo, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Ahora relájate, sube el volumen y acompáñame a explorar cada detalle de este video que preparé con cariño para ti. Imagínate esto. Uno de los encuentros más tensos en la historia del cristianismo, donde dos gigantes espirituales discuten abiertamente. Por un lado, Pedro, el apóstol que caminó con Jesús y era considerado el líder de los discípulos. Por otro, Pablo, el misionero a los gentiles, que experimentó una transformación radical al encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Aunque ambos servían al mismo Dios, no siempre estuvieron de acuerdo, y la razón detrás de este desacuerdo podría sorprenderte. Antes de profundizar, debemos entender el contexto histórico. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles asumieron la misión de difundir el Evangelio. Sin embargo, la iglesia primitiva enfrentó muchos desafíos, persecuciones externas y, a veces, tensiones internas. Una de las cuestiones más delicadas era la relación entre judíos y gentiles dentro de la fe cristiana. Para los judíos, la ley de Moisés era central. Esto incluía prácticas como la circuncisión, las reglas alimentarias y otras tradiciones profundamente arraigadas en su identidad cultural y religiosa. Sin embargo, cuando el Evangelio comenzó a alcanzar a los gentiles, es decir, a los no judíos, surgió una gran pregunta. ¿Deberían ellos también seguir estas leyes? Pedro y Pablo se encontraron en el centro de esta discusión. Pedro, siendo judío, tenía una conexión natural con la ley, mientras que Pablo, llamado a predicar a los gentiles, defendía que la salvación venía por la gracia y la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Este choque culminó en un momento icónico, descrito por Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en Antioquía? ¿Qué llevó a Pablo a confrontar a Pedro públicamente? Vamos a explorar cada detalle de esta historia, comenzando con el trasfondo de sus viajes y ministerios. Pedro, también llamado Simón, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Era pescador y fue elegido por Jesús para ser la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia, como se registra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro desempeñó un papel central en el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, liderando tanto en la predicación como en la administración. Pablo, por otro lado, comenzó su camino como perseguidor de cristianos. Era un fariseo celoso que veía el cristianismo como una amenaza a la tradición judía. Sin embargo, en su viaje a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús que transformó su vida para siempre. Después de su conversión, Pablo se dedicó a predicar el Evangelio, especialmente a los gentiles. Estas historias individuales son inspiradoras, pero también ayudan a entender por qué sus visiones a veces chocaban. Pedro llevaba consigo la herencia de su cultura judía, mientras que Pablo veía la fe cristiana como una nueva alianza que trascendía las antiguas divisiones culturales y religiosas. Fue esta diferencia de perspectiva la que llevó al enfrentamiento en Antioquía. Ahora que hemos establecido el contexto, profundicemos en el episodio en sí. ¿Por qué Pablo confrontó a Pedro?
¿Qué estaba en juego en esa discusión? ¿Y cómo impactó esto a la iglesia primitiva y a nuestra comprensión del Evangelio hoy? Si estás tan intrigado como yo, sigue con nosotros, porque las revelaciones que vienen pueden cambiar tu perspectiva sobre la fe cristiana y los desafíos que enfrentaron los apóstoles. Para entender lo que realmente sucedió entre Pedro y Pablo, necesitamos explorar el contexto de la ciudad de Antioquía. Ubicada en la antigua Siria, Antioquía fue uno de los principales centros del cristianismo primitivo. Era una ciudad cosmopolita, donde judíos y gentiles convivían juntos, y la iglesia local reflejaba esta diversidad. Fue en este ambiente multicultural donde surgió una de las mayores tensiones de la iglesia primitiva. ¿Cómo integrar a los gentiles sin imponerles las costumbres judías? El relato de Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14, nos da una visión clara del conflicto. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los demás judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Este pasaje plantea preguntas importantes. Pedro, conocido por su papel central en la iglesia y por su relación cercana con Jesús, parece vacilar ante la presión de ciertos cristianos judíos. Para comprender mejor, necesitamos retroceder un poco en la historia de Pedro. Pedro tuvo un momento significativo registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando recibió una visión de Dios. En la visión, vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de animales considerados impuros por la ley de Moisés. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se resistió, diciendo que nunca había comido nada impuro, pero la voz respondió: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Esta visión fue seguida por el encuentro de Pedro con Cornelio, un centurión gentil que se convirtió al cristianismo. Este episodio fue crucial para mostrar que el Evangelio era para todos, judíos y gentiles. Sin embargo, incluso con esta revelación divina, Pedro parece haber dudado en Antioquía. Inicialmente comía y se relacionaba libremente con los gentiles, algo revolucionario para un judío. Pero cuando llegaron los cristianos judíos enviados por Santiago, líderes de la iglesia en Jerusalén, Pedro cambió su comportamiento, alejándose de los gentiles y alineándose con los judíos que defendían la observancia de la ley. Esta actitud de Pedro generó una fuerte reacción en Pablo. Para Pablo, el Evangelio era claro. La salvación venía exclusivamente por la fe en Jesucristo, no por la observancia de la ley de Moisés. Él vio el cambio de comportamiento de Pedro como una hipocresía y una amenaza al mensaje del Evangelio. Pablo percibió que la actitud de Pedro podía dividir la iglesia y crear un muro entre judíos y gentiles, algo contrario a la misión de Cristo. El enfrentamiento de Pablo con Pedro fue más que una simple discusión, fue una defensa pública de la esencia del Evangelio. Pablo confrontó a Pedro abiertamente, no por falta de respeto, sino porque creía que la actitud de Pedro estaba perjudicando la unidad de la iglesia y distorsionando la verdad de la fe cristiana. Este momento en Antioquía nos enseña mucho sobre la naturaleza humana, incluso entre líderes espirituales. Pedro, a pesar de su grandeza como apóstol, mostró que todavía era vulnerable a las presiones sociales y culturales. Pablo, por su parte, demostró valentía al defender el Evangelio, incluso si eso significaba confrontar a un colega y amigo. Pero, ¿qué ocurrió después de este enfrentamiento? ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Y cuál fue el impacto de este episodio en la iglesia primitiva? Sigue con nosotros.
porque en la próxima parte desvelaremos las consecuencias de este enfrentamiento y lo que significa para nosotros hoy. Después del enfrentamiento directo entre Pablo y Pedro en Antioquía, la cuestión de la relación entre judíos y gentiles se convirtió en uno de los mayores desafíos de la iglesia primitiva. Este episodio no fue aislado, reflejó una lucha más amplia sobre la naturaleza de la salvación y la identidad de la comunidad cristiana. La reacción de Pedro, aunque inicialmente una falla en su práctica, tuvo profundas implicaciones para la historia de la iglesia. En primer lugar, es importante observar que Pedro no se ofendió por la confrontación de Pablo. Por el contrario, más adelante reconoció la importancia del ministerio de Pablo y su autoridad. En 2 Pedro 3, 15, 16, Pedro se refiere a Pablo como nuestro amado hermano, reconociendo la profundidad y la sabiduría que Dios le había dado. Esto demuestra que, a pesar del desacuerdo, Pedro y Pablo mantuvieron una relación de respeto y fraternidad, un ejemplo de cómo los cristianos deben manejar los conflictos dentro de la iglesia. La reacción pública de Pablo en Antioquía, sin embargo, tuvo un efecto importante en la iglesia local y más allá. Obligó a la comunidad cristiana a preguntarse, ¿cuál es la esencia del Evangelio? La respuesta, según Pablo, es clara. La salvación viene solo por la gracia, mediante la fe, y no por las obras de la ley. En Efesios 2, 8, 9, Pablo escribe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo resume perfectamente la idea central que Pablo estaba defendiendo en Antioquía. Esta defensa del Evangelio, en su forma pura y sin añadidos legales, tuvo un efecto catalizador, no solo en la iglesia de Antioquía, sino en toda la iglesia primitiva. La cuestión fue abordada en el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15. El concilio reunió a apóstoles y ancianos de varias partes de la iglesia para discutir la cuestión de la circuncisión y las exigencias de la ley de Moisés para los gentiles convertidos. La decisión fue clara. Los gentiles no tendrían que seguir todas las prácticas de la ley judía, como la circuncisión, para ser salvos. La salvación sería por la fe en Cristo, y esto uniría a judíos y gentiles como una sola familia en Cristo. Este concilio fue, sin duda, una victoria para la visión de Pablo. Él y Bernabé participaron activamente en esta reunión, donde Pablo presentó su visión del Evangelio y defendió la libertad de los gentiles en Cristo. Esta decisión no solo consolidó el ministerio de Pablo entre los gentiles, sino que también ayudó a la iglesia a encontrar un equilibrio entre la tradición judía y el mensaje universal del Evangelio. El impacto de este enfrentamiento en Antioquía y de la decisión del Concilio de Jerusalén fue profundo. Liberó a la iglesia primitiva de las ataduras de la ley de Moisés y ayudó a establecer la identidad cristiana como una fe universal, accesible a todos, independientemente de su origen étnico o cultural. La unidad de la iglesia, tanto en su diversidad como en su fe común en Cristo, se convirtió en un poderoso testimonio para el mundo. ¿Qué podemos aprender de este enfrentamiento? Primero, que incluso los mayores líderes espirituales pueden fallar y sucumbir a las presiones externas. Pedro, a pesar de su liderazgo, estaba sujeto a la tentación de agradar a otros. Pablo, por otro lado, mostró valentía al enfrentar el error de un hermano, demostrando que el Evangelio debe ser defendido con fidelidad, incluso cuando eso signifique confrontar a quienes tienen autoridad en la iglesia. Además, este episodio nos enseña que la verdad del Evangelio no puede ser comprometida. La salvación no viene por obras, ni por la observancia de rituales o leyes, sino por la gracia de Dios.
Esto nos recuerda que la fe verdadera es aquella que confía completamente en Cristo y en su obra redentora en la cruz. Este conflicto es un ejemplo de cómo las diferencias en la Iglesia pueden resolverse con respeto mutuo y diálogo. Aunque fue un enfrentamiento público, no resultó en una división permanente, sino en un mayor crecimiento en la comprensión de la misión de la Iglesia. Hoy, nosotros también debemos buscar la unidad en el Evangelio, incluso cuando enfrentemos desafíos y desacuerdos. Ahora, con estos principios en mente, veamos cómo este evento histórico moldeó el futuro de la Iglesia primitiva y cuál fue el legado duradero de este enfrentamiento entre Pedro y Pablo. Sigue con nosotros en la próxima parte, donde exploraremos cómo las actitudes de Pedro y Pablo, aunque aparentemente opuestas, se unieron en un propósito mayor. El impacto del enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Antioquía va mucho más allá de una simple disputa entre dos líderes. Reverberó a lo largo de la historia de la Iglesia primitiva y desempeñó un papel crucial en la definición de la identidad cristiana y en la propagación del Evangelio. Para entender el verdadero legado de este enfrentamiento, debemos considerar tres aspectos principales: la consolidación del mensaje universal del Evangelio, la definición de la identidad de la Iglesia y el cambio en la relación entre judíos y gentiles. La principal lección que podemos extraer del enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Antioquía es la reafirmación de que el Evangelio es universal. La visión de Pablo, tal como se expresa en sus cartas, era clara: la salvación es por la fe, no por las obras de la ley. Escribió en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración representa el fundamento de la Iglesia primitiva como una comunidad inclusiva, donde todos, independientemente de su origen o estatus, tienen acceso al reino de Dios. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, confirmó que la salvación era, de hecho, para todos. La decisión de que los gentiles no necesitarían someterse a la ley de Moisés para ser salvos fue una gran victoria para Pablo y su misión entre los gentiles. Pero más que eso, fue un testimonio de que la Iglesia debía ser un espacio donde la fe en Cristo fuera el único requisito para la salvación. Este concepto de unidad e inclusión se extiende a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En Efesios 2:14, Pablo habla sobre la reconciliación entre judíos y gentiles, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La división entre judíos y gentiles, que parecía inmensa e irreparable, fue rota por Cristo. La Iglesia se convirtió en el lugar donde todas las diferencias se superan por la obra de Cristo en la cruz. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo también tuvo un papel decisivo en la definición de la identidad de la Iglesia cristiana. Hasta ese momento, la Iglesia aún lidiaba con su relación con el judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos, y muchos de ellos creían que la fe en Cristo no sustituía la observancia de las tradiciones judías, sino que las completaba. Sin embargo, el ministerio de Pablo, que se centró principalmente en el mundo gentil, trajo una nueva perspectiva. La disputa entre Pedro y Pablo destacó las diferentes posturas dentro de la Iglesia con respecto a la ley. Mientras Pedro aún luchaba con las tradiciones judías, Pablo afirmaba la libertad de los cristianos respecto a esas reglas. Esto fue particularmente importante para los gentiles convertidos, quienes, sin la obligación de seguir las prácticas judías, podían abrazar el Evangelio con libertad. La decisión del Concilio de Jerusalén, que ratificó la enseñanza de Pablo,
Ayudó a definir la identidad de la Iglesia como una comunidad fundada en Cristo y en su gracia, y no en las prácticas religiosas del Antiguo Testamento. Este fue el momento en que la Iglesia se distanció oficialmente del judaísmo, convirtiéndose en una fe universal, accesible a todas las naciones, pueblos y culturas. Una de las consecuencias más profundas del enfrentamiento entre Pedro y Pablo fue la transformación en la relación entre judíos y gentiles dentro de la Iglesia. Antes de este evento, había una fuerte tensión entre estos dos grupos. Los judíos cristianos veían a los gentiles como inferiores por no seguir la ley de Moisés, lo que generaba divisiones dentro de la comunidad. Sin embargo, la resolución de esta crisis trajo una nueva visión para la Iglesia. Judíos y gentiles eran iguales ante Dios y podían juntos formar el cuerpo de Cristo. En Gálatas 2:14, Pablo describe cómo Pedro, por su actitud, estaba separando a los gentiles de los judíos. Pero Pablo no aceptó esa división, como ya hemos visto. Sabía que, para la unidad de la Iglesia y la propagación del Evangelio, esta barrera debía ser derribada. Pablo, con su autoridad apostólica y su profundo conocimiento de la revelación de Cristo, desafió las convenciones y estableció un nuevo modelo de convivencia entre judíos y gentiles. Esto no significa que todas las tensiones se resolvieran de inmediato. El Nuevo Testamento sigue registrando varias luchas internas en la Iglesia primitiva, pero la decisión tomada en Jerusalén estableció un modelo de cómo los cristianos debían relacionarse con las diferencias culturales y religiosas. En Cristo, todas las divisiones fueron superadas y la unidad de la Iglesia se basó en la fe común en Jesús. Después del enfrentamiento en Antioquía, Pedro y Pablo continuaron sus respectivas misiones. Pedro, como apóstol de los judíos, siguió su labor en Oriente, mientras que Pablo se concentró en llevar el Evangelio a los gentiles. A pesar de sus diferencias, ambos cumplieron fielmente la misión que Dios les había dado. El testimonio de Pedro y Pablo en su fidelidad al Evangelio se convirtió en un ejemplo para la Iglesia de cómo, a pesar de las diferencias, es posible seguir al mismo Cristo y trabajar por la expansión de su reino. El legado de este enfrentamiento no radica solo en lo que se decidió en el Concilio de Jerusalén, sino también en cómo moldeó la visión de la Iglesia. La Iglesia que surgió a partir de ese momento era una comunidad diversa, pero unida por la fe en Cristo, sin distinción entre judíos y gentiles. La gran verdad revelada por este evento es que la obra de Cristo es más grande que cualquier división humana. Vamos a explorar cómo este evento influyó en los viajes misioneros de Pablo y cómo utilizó esta experiencia para profundizar aún más la comprensión de la Iglesia sobre el Evangelio. No te pierdas lo que viene a continuación. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo no fue solo un episodio de disputa, sino también un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Tuvo un impacto duradero no solo en la vida de los apóstoles, sino también en la manera en que el Evangelio se extendió por el mundo conocido de la época. El ministerio de Pablo en particular fue profundamente moldeado por esta experiencia, y su visión sobre la misión a los gentiles se fortaleció aún más. Tras el evento en Antioquía y el Concilio de Jerusalén, Pablo continuó su misión con renovado vigor. Su entendimiento de que el Evangelio era para todos, sin distinción, se profundizó. Vio la resistencia de algunos líderes de la Iglesia primitiva, como Pedro, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para afirmar aún más su visión de una iglesia inclusiva. El enfrentamiento en Antioquía y la decisión tomada en el Concilio de Jerusalén permitieron que Pablo se sintiera más seguro en su misión entre los gentiles.
Sabía que la iglesia debía ser un espacio donde todos, independientemente de su origen, pudieran encontrar salvación y redención en Cristo. Por lo tanto, sus viajes misioneros se volvieron aún más audaces y extensos, expandiendo el mensaje de Cristo por todas las regiones del Imperio Romano. Pablo, con su profunda comprensión de la gracia de Dios, sabía que ya no existían barreras entre judíos y gentiles. Veía la misión de llevar el Evangelio a los gentiles como una respuesta al llamado divino para romper las divisiones humanas. En sus cartas, a menudo reforzaba la idea de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, como dice en Gálatas 3:28, dejando claro que la salvación estaba disponible para todos los pueblos. El impacto del Concilio de Jerusalén fue inmediato y los viajes misioneros de Pablo se intensificaron. La decisión de que los gentiles no necesitaban seguir la ley de Moisés fue un hito fundamental para Pablo. Esta decisión confirmó que su misión estaba alineada con la voluntad de Dios y le ayudó a abrir puertas en diversas ciudades del Imperio Romano. Pablo viajó a ciudades como Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica y Roma, siempre con el objetivo de predicar la salvación por la fe en Cristo y de establecer iglesias que no se basaran en las tradiciones judías, sino en el poder transformador del Evangelio. Continuaba proclamando que la fe en Cristo era suficiente para la salvación y que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, las personas se convertían en parte de una nueva comunidad, la Iglesia de Cristo. Pablo también enfrentó persecuciones durante estos viajes, principalmente de judíos que aún seguían las tradiciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, su firmeza en no permitir que las prácticas judías se impusieran sobre los gentiles le dio una plataforma para predicar la libertad en Cristo. Fue el principal defensor de la idea de que, en Cristo, las obras de la ley habían sido cumplidas y ya no había necesidad de someterse a las reglas y rituales del Antiguo Testamento. El enfrentamiento con Pedro y la resolución del Concilio de Jerusalén no solo dieron a Pablo la libertad de llevar el Evangelio a los gentiles, sino que también ayudaron a moldear su teología. Pablo comenzó a enfocarse aún más en la gracia de Dios como el único medio de salvación. En Romanos 3:28 escribe: «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley». Esta énfasis en la justificación por la fe fue una de las principales características del ministerio de Pablo y es una doctrina fundamental que continuó defendiendo en sus cartas. En Efesios 2:8-9 reafirma esta doctrina diciendo: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Desde esta base teológica, Pablo pudo explicar a la iglesia primitiva que el cumplimiento de las promesas de Dios no estaba ligado a la observancia de las leyes del Antiguo Testamento, sino a la obra redentora de Cristo. Esta teología también ayudó a la iglesia primitiva a entender que como cristianos ya no eran definidos por la ley, sino por su relación con Cristo. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, se convirtió en el guía y consolador, no la obediencia a la ley de Moisés. La misión de Pablo, por lo tanto, era difundir esta verdad y transformar la comprensión de la iglesia sobre lo que significaba ser parte del pueblo de Dios. A pesar de sus diferencias, no podemos ignorar el hecho de que Pedro, después del Concilio de Jerusalén, reconoció el ministerio de Pablo. En Gálatas 2:7-8, Pablo relata que Pedro, Santiago y Juan dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Este reconocimiento formal de la misión de Pablo fue crucial
para garantizar la unidad de la Iglesia, ya que fue la aceptación mutua entre los apóstoles lo que permitió que el mensaje de Cristo llegara a todas las naciones. Este reconocimiento de Pablo por parte de Pedro representa una reconciliación entre los dos apóstoles. Tenían diferencias teológicas y metodológicas, pero ambos estaban comprometidos con el Evangelio de Cristo. La aceptación de que la misión de Pablo era válida, sin imposición de la ley, fue una señal de que la Iglesia, a pesar de sus conflictos internos, estaba unida en la esencia de la fe. En su carta a los Gálatas, Pablo describe este evento con humildad, pero también con firmeza, mostrando que, a pesar de haber sido desafiado por Pedro en Antioquía, la verdad que él proclamaba estaba en conformidad con la revelación de Dios. Ahora exploraremos cómo el legado de Pablo y Pedro, después de sus enfrentamientos, sigue influyendo en la Iglesia de hoy, y qué podemos aprender de la unión y las diferencias de estos dos grandes apóstoles. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo no fue solo un punto de tensión en la historia de la Iglesia primitiva, sino también un momento crucial que moldeó la forma en que el cristianismo se extendió por el mundo. Las diferencias entre los dos apóstoles reflejan la diversidad de perspectivas dentro de la Iglesia primitiva, pero también la unidad esencial que compartían en el propósito de proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo fue, sin duda, una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sus escritos, que componen gran parte del Nuevo Testamento, son fundamentales para la teología cristiana. La doctrina de la justificación por la fe, la libertad del cristiano en Cristo, la unión de gentiles y judíos en la Iglesia y el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, todos estos temas forman la base de la teología cristiana moderna. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo desafió las normas establecidas, predicando la salvación para todos, sin distinción. Este principio de inclusión fue radical para su tiempo y sigue siendo uno de los pilares del cristianismo. Pablo creía que la Iglesia no debía estar limitada por barreras culturales, raciales o religiosas, y su ministerio ejemplifica la universalidad del Evangelio de Cristo. Veía a los gentiles no como extranjeros o de una segunda clase, sino como coherederos de las promesas de Dios en Cristo. Este principio de no hay más judío ni griego se refleja en la manera en que la Iglesia de hoy debe abordar las cuestiones de divisiones sociales, raciales y culturales. El mensaje de Pablo de un evangelio accesible a todos, sin distinción, resuena en el llamado de la Iglesia moderna para acoger y llevar el amor de Cristo a todas las personas, independientemente de su origen o estatus social. Por otro lado, Pedro, como el líder inicial de la Iglesia, desempeñó un papel crucial en la fundación y el establecimiento de la fe cristiana. Fue el primero en reconocer públicamente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Mateo 16:16, y recibió de Cristo la responsabilidad de pastorear las ovejas de su iglesia, Juan 21:15-17. La labor de Pedro fue instrumental en la consolidación de la iglesia en sus primeros años. Además, el papel de Pedro en las primeras decisiones teológicas, como el Concilio de Jerusalén, ayudó a definir el rumbo de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la circuncisión y la ley de Moisés. Su experiencia, junto con la experiencia de Pablo, fue fundamental para la creación de una base teológica sólida que respetara la tradición judía, pero que al mismo tiempo abriera espacio para los gentiles. El legado de Pedro para la Iglesia de hoy es visible en la importancia de la dirección espiritual y la necesidad de mantener la unidad de la Iglesia, incluso frente a divergencias teológicas.
Nos enseña que el liderazgo cristiano no es solo una cuestión de autoridad, sino de servicio humilde, de pastoreo y cuidado del rebaño de Cristo. La tarea de guiar al pueblo de Dios implica grandes responsabilidades y muchas veces exige valentía para tomar decisiones difíciles, como Pedro demostró en su vida. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo, aunque fue un momento de tensión, también es un poderoso ejemplo de cómo los cristianos pueden manejar diferencias teológicas y prácticas. Hoy la Iglesia está compuesta por una diversidad de tradiciones, denominaciones e interpretaciones de la fe cristiana. Sin embargo, el ejemplo de Pedro y Pablo nos muestra que, incluso cuando hay desacuerdos, el objetivo principal debe ser la promoción del Evangelio de Cristo y la unidad en el Espíritu. El perdón y la reconciliación que siguieron al conflicto entre Pedro y Pablo son ejemplos de cómo la Iglesia debe tratar las divisiones internas. El reconocimiento de la validez de la misión de Pablo por parte de Pedro y viceversa ilustra cómo, a pesar de sus diferencias, ambos estaban comprometidos con la propagación del Evangelio. Esta disposición para reconciliarse y trabajar juntos, incluso después de una disputa, es una lección valiosa para los cristianos de hoy. Además, este evento muestra que los líderes de la Iglesia, como Pedro y Pablo, eran humanos, sujetos a fallos e imperfecciones. Sin embargo, el Señor los usó poderosamente para expandir su reino. Esto debe servir de aliento para todos los cristianos, recordándonos que, aunque seamos imperfectos, Dios puede usarnos grandemente cuando estamos dispuestos a seguir su voluntad. Otro aspecto importante del legado de Pedro y Pablo para la Iglesia moderna tiene que ver con el desafío continuo de combatir la hipocresía y la exclusión. El comportamiento de Pedro en Antioquía, cuando se apartó de los gentiles por temor a aquellos que venían de Jerusalén, fue un ejemplo de hipocresía. Pablo no dudó en confrontarlo, recordándole que el Evangelio no debe distorsionarse por conveniencias sociales o temores humanos. Hoy, la Iglesia enfrenta un desafío similar de no permitir que los prejuicios, divisiones sociales o culturales se infiltren en el cuerpo de Cristo. El mensaje de Pablo sobre la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios debe ser una guía para la Iglesia de hoy, especialmente en un mundo donde la polarización y la exclusión siguen siendo grandes problemas. El Evangelio de Cristo debe ser un mensaje de acogida, y la Iglesia debe reflejar esta verdad. El legado más importante de Pedro y Pablo para la Iglesia de hoy es la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, a pesar de las diferencias. Aunque ambos apóstoles enfrentaron desacuerdos y tensiones, el Evangelio que predicaban era el mismo. Jesús Cristo es el Señor, y en Él la salvación está disponible para todos. La unidad de la Iglesia no radica en la uniformidad de pensamiento, sino en la misión compartida de proclamar el amor y la salvación en Cristo. En la Iglesia de hoy, la lucha por esta unidad continúa. A veces, esto exige humildad, paciencia y la disposición de trabajar con aquellos con quienes no estamos de acuerdo, como lo hicieron Pedro y Pablo. Pero al final, la fortaleza de la Iglesia está en su diversidad y en su misión común de esparcir las buenas nuevas de Jesús Cristo al mundo. El enfrentamiento entre Pedro y Pablo fue un evento significativo en la historia de la Iglesia primitiva, pero, más importante aún, es una lección para la Iglesia de hoy. La tensión entre los apóstoles nos enseña sobre la importancia de la gracia, la inclusión y la unidad. El ejemplo de ambos, con sus fallos humanos y su valentía para luchar por el Evangelio, sigue sirviendo como una guía para todos nosotros. Que podamos aprender de estos grandes apóstoles y, como ellos, estar siempre dispuestos a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de nuestra misión, recordando que la verdadera unidad
proviene del Espíritu Santo, quien nos une en el amor de Cristo. Y así, al reflexionar sobre su historia, somos desafiados a seguir el ejemplo de humildad, perdón y compromiso con la misión divina. Que la Iglesia de Cristo continúe siendo un reflejo del amor incondicional de Dios para todos, sin distinción.